En esta lección vamos a hacer una práctica utilizando todos los elementos que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, podemos ver acá en los archivos de esta lección que ya tenemos un documento HTML listo, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un convertidor de dólares a yenes utilizando información del documento HTML. Entonces vamos a revisar el HTML. Vemos acá que estoy utilizando un HTML normal. Estoy vinculando este archivo HTML a un archivo JavaScript llamado práctica 1. Tengo un botón acá que dice convertir a yenes. En este momento no está funcionando. Y tengo una entrada de texto donde puedo poner números, donde voy a incluir el monto. Por ejemplo, si yo quisiera poner 100 yenes, 100 dólares, entonces acá lo voy a convertir a yenes. Eso es lo que va a ser nuestra primera aplicación. Vamos a revisar acá el archivo práctica1.javascript, que de hecho todavía no tiene ningún elemento. Y vamos a comenzar agregando una función. Entonces voy a poner function y vamos a crear una función que lo que nos va a hacer es convertir de dólares a yenes. Entonces le vamos a poner convertir a yenes. Ya tenemos nuestra función lista. Y básicamente vamos a pensar acá la lógica de esta función. Para realizar un tipo de cambio, vamos a poner el valor del tipo de cambio. Entonces vamos a poner var tipo de cambio, donde vamos a definir el factor de cambio. En este caso va a ser 99.2, que según Google es el tipo de cambio actual entre dólares y yenes. Luego vamos a poner el monto, donde vamos a definir el monto que vamos a cambiar. Y aquí vamos a utilizar un método para escuchar el valor que está dentro de esta casilla de texto. Entonces vamos a utilizar esto. Más adelante vamos a ver con profundidad cómo es que hacemos los selectores. Por ahora vamos a utilizar una versión simple. Voy a poner document, que lo que hace es que selecciona cualquier elemento que esté en el documento. Voy a llamar una función especial que se llama getElement by ID, que lo que va a hacer es que va a buscar dentro de mi documento el elemento que tenga el ID que yo le defino. En este caso le voy a definir que se va a llamar $.value. Ok, vamos a escuchar cualquier elemento que tenga el ID dólares dentro de este documento. Ahora, vamos a revisar acá en el documento HTML y vemos que este input que está acá tiene el ID dólares. Entonces, básicamente esto lo que va a hacer es que va a seleccionar este elemento y fíjense que le estoy agregando .value. Esto lo que va a hacer es que va a escuchar el valor que esté dentro del elemento llamado dólares dentro de mi documento. ¿Okay? Entonces ahora con esta simple línea vamos a capturar la información que esté dentro de esta casilla de texto. Vamos a seguir avanzando sobre esto y lo siguiente que voy a hacer es que voy a crear el cálculo que me va a decir cuántos yenes obtengo por cada dólar. Entonces voy a poner resultado es igual a el monto a cambiar multiplicado por el tipo de cambio. Y con esto vamos a tener el valor de dólares a yenes. Vamos a utilizar ahora un alert. Y con solo 4 líneas de código ya tenemos un convertidor a yenes. Ahora solo nos falta vincular esta función que se active cada vez que hagamos clic en este botón. Ahora, si recuerdan la lección anterior, vimos cómo agregar el evento click a cualquier objeto, cualquier elemento de HTML. Vamos a repetir ese proceso. Voy a poner onClick es igual a, y vamos a llamar la función que tenemos acá, que es convertir a yenes. Listo. Y ahora está vinculado esta función. Cada vez que demos clic sobre este botón,
vamos a invocar nuestra función. Probemos ya nuestro convertidor de dólares a yenes. Pongo $100, lo convierto a yenes y me dice que son 9.920 yenes. Ahora, la función está un poco simple. Vamos a seguir aplicando algunos elementos. Por ejemplo, recuerden cuando utilizamos las condicionales. Vamos a utilizar algunas condicionales acá. Entonces voy a poner if. Podemos hacer que si resultado es menor o igual que 0, nos muestre un valor que le avise al usuario que no se está ejecutando ninguna transacción. Vamos a ver entonces, refresquemos acá, y si por ejemplo yo le pongo 0, me va a decir que no hay yenes, ¿sí? Me va a decir que no hay ningún tipo de transacción para mí. Lo mismo que si yo pongo una cifra que no es numérica, al momento de realizar el cálculo también me da un error. Entonces si yo pongo, también me va a decir que no hay ningún tipo de transacción. Perfecto, entonces ahora con esta simple función ya nosotros tenemos un convertidor que no solo realiza el cálculo, sino que también avisa cuando hay errores. Ahora pongámonos un poco más quisquillosos con esto y podemos hacer, por ejemplo, que muestre una alerta un poco más sofisticada. Podemos poner alert. Le ponemos vamos a concatenar un poco. Voy a poner resultado acá. Entonces ahora me va a dar un mensaje donde dice que cuando se hace una transacción inválida, cuando es de 0 o menos, entonces me va a decir que no hay yenes. Ahora, la segunda opción es si puede realizar efectivamente la transacción, entonces que me diga que los dólares que me cambió, cuántos yenes son, porque si solo me aparece un número, se entiende poco. Vamos a ver. Y utilizando concatenación, vamos a ver acá, si le pongo $20, los convierte a yenes y me va a decir que $20 son 1.984 yenes. Va mejorando la forma en que se comunica conmigo esta aplicación. Ahora, pensemos en que si yo quisiera poner muchos tipos diferentes de mensajes, de pronto sería mejor tenerlos todos agrupados en un solo lugar y poderlos editar cuando yo quiera. Entonces, vamos a crear ahora una variable global donde voy a agrupar todos los mensajes. Lo que voy a hacer dentro de esta variable mensaje, voy a incluir acá todos los posibles mensajes. Para poder agrupar muchos valores, todos ordenados, lo que voy a utilizar es un arreglo. Y dentro de este arreglo voy a incluir esta información que está acá. Y de nuevo, como ahora mensaje es una variable global porque la creé fuera de esta función, entonces yo solo llamo mensaje. Y como lo que necesito es el primer elemento de este arreglo, le voy a poner mensaje 0. Voy a guardar. Y vemos que si, por ejemplo, pongo 0, lo convierto a yenes y me va a decir el mensaje que yo necesito, que diga que no hay yenes para mí. O si pongo, por ejemplo, un mensaje incorrecto como zapato, le pongo convertir a yenes, también me va a mostrar el error porque cada vez que pase por esta parte me va a invocar este mensaje. Ahora, ya que tengo la opción de agregar múltiples mensajes, vamos a hacer un poco más sofisticada la condicional que estamos utilizando. Supongamos que en esta casa de cambio virtual que estamos creando, no queremos que la gente haga tipos de cambio muy altos. Entonces, si se supera, digamos, de $1.000, podemos hacer que el usuario venga a nuestra sucursal. Entonces voy a poner else if para hacer otra nueva condicional. Fíjense que le estoy agregando todos los elementos de la sintaxis. Acá comienzan las llaves, acá terminan las llaves. Y dentro de, en el medio, voy a agregar mi programación. Y voy a agregar un nuevo mensaje. Acá. Diciendo una
segunda alerta. Voy a poner acá mensaje 1, todavía no lo he agregado. Pero vamos a hacer la condicional. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a decir que si resultado es mayor que, supongamos, 10.000 yens, si es una cifra muy alta, entonces le vamos a mostrar este mensaje. ¿Qué mensaje vamos a mostrar? Bueno, vamos a agregarlo dentro del arreglo. Vamos a darle un poquito más de formato. Ponemos una coma, que recordemos que los valores en los arreglos se deben separar siempre por comas. Y vamos a poner monto demasiado alto. Listo. Ahora, cuando el monto sobrepase los 10.000 yenes, va a decir que el monto es demasiado alto y que pase a nuestra sucursal. Vamos a ver de nuevo. Vamos a cambiar, por ejemplo, $1.000. Así que eso, el monto es demasiado alto, pero si, por ejemplo, cambio $20, me dice que son 1.984 yenes. Listo. Ahora, de nuevo, supongamos que además de todo, el dueño de esta casa de cambio es supersticioso. Entonces vamos a poner otra nueva condicional. Donde vamos a incluir un nuevo mensaje, alert. Voy a agregarlo acá. 2. Donde voy a agregar otra condicional. Y recordemos que no estoy obligado a evaluar siempre los mismos elementos. Hasta ahora he estado evaluando el valor del resultado, pero no tiene que ser así. Simplemente va a activarse esta condicional en caso de que lo que yo esté evaluando sea cierto. Entonces voy a evaluar que monto a cambiar sea igual a 13. Así que si el monto a cambiar es igual a 13, vamos a decirle que al usuario que el 13 es de mala suerte. Listo. Suponiendo que el dueño de esto sea supersticioso. Entonces ahora guardamos todos los elementos y ya tenemos la versión terminada de nuestra mini aplicación de convertidor de dólares a yenes, donde si ponemos un monto que sea 0 o inferior a 0, nos va a decir que no nos va a cambiar yenes. Si yo le pongo un monto, por ejemplo, $100, me va a decir el tipo de cambio, me va a decir que $100 es igual a el resultado en yenes. Y si por ejemplo pongo un monto demasiado alto, me va a decir que tengo que ir a la sucursal. Incluso me va a detectar números de mala suerte, porque si pongo 13, me va a decir que es de mala suerte. Ahora, importante, si yo pongo por ejemplo 12, ya me va a hacer el cambio, o si le pongo 14, también me va a hacer el cambio. Entonces ya tenemos listo nuestro convertidor de dólares a yenes utilizando condicionales, arreglos, funciones y eventos.